Pues muy buenas noches a todos los que hoy se están conectando en este espacio de la Asamblea Nacional de Autogobierno. De todos los lunes de 7 a 9 de la noche estamos charlando con Ana. Ana, ya sabemos, es la Asamblea Nacional de Autogobierno que se formó los días 21 y 22 de octubre de 2023, hace poco más de un año y medio, va todavía menos de año y medio. Es una niña todavía muy pequeña, la Asamblea Nacional de Autogobierno, pero está teniendo ya una proyección nacional e internacional interesante. Como parte, la Asamblea Nacional de Autogobierno se constituye a raíz de la nueva Constitución mexicana que fue aprobada por el nuevo Congreso Nacional Constituyente, que se aprobó en 2023. Se trabajó de 2017 a 2023 en la nueva Constitución y al aprobarse se convocó a la formación de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Estamos construyendo las asambleas municipales, comunitarias, estatales, los consejos temáticos de educación, de salud, de economía, de ecología, de justicia, los consejos sectoriales de mujeres, de adultos mayores y los consejos también gremiales digo, mencioné dos, pero los consejos de jóvenes también, ¿no? De pueblos originarios, pero también consejos sectoriales por rama de ocupación. Y cada 8 días, pues estamos haciendo este programa de Charlando con Ana. Y hoy precisamente vamos a hablar de un tema, pues, que es muy central para el proyecto de la nueva Constitución y de la Asamblea Nacional de Autogobierno, que es la formación del Consejo Nacional Cooperativo. El cooperativismo decíamos en una charla anterior, es la columna vertebral del proyecto que estamos desarrollando de una nueva República Federal y Pluricultural de México que se fundó ya el 6 de octubre del 2024. Tiene 6 meses de nacida esta nueva república que existe de manera paralela a los Estados Unidos mexicanos. Tenemos doble ciudadanía, estamos dando las actas de ciudadanía de la nueva república, se está desarrollando el registro civil y estamos por formular la ley del registro civil, no el código civil todavía, pero sí la ley del registro civil para poder registrar nacimientos, ciudadanías, matrimonios y también fallecimientos y otros acontecimientos de la vida civil. Entonces, si el cooperativismo es la columna vertebral, pues urge, ya se formó el Consejo Nacional de Economía, que lo coordina el compañero Marco Turra, y urge formar el Consejo Nacional de Cooperativismo. Sabemos que no es tan fácil y sabemos que está el Consejo Superior Cooperativo, ha sido coordinado mucho por nuestro amigo eh, José Guadalupe Armenta. Y también sabemos que existe Alcona, Alianza Cooperativista Nacional, que también preside Alcona. Sabemos también del trabajo que ha desarrollado Luis Álvarez Rubio en el cooperativismo. Y también sabemos del trabajo que hace José Guadalupe Bermúdez, otro José Guadalupe, que además es muy cercano a nosotros. Él nos ha dado dos conferencias para impulsar la formación de una cooperativa de ahorro y préstamo que no se ha podido concretar, pues por lo que pasa muchas veces, no siempre, en el cooperativismo, y de lo que hoy hay que hablar, ¿no? Las dificultades y los retos que plantea el cooperativismo. Antes de eso hay que decir que la cooperativa en realidad implica una justicia económica. Alguna persona me decía, ¿cómo es eso de las cooperativas si él tiene una empresa, ¿no? Un restaurante y alguna cosa así. ¿Cómo es eso de la cooperativa? Entonces yo ya no voy a tener mi restaurante. Y entonces la respuesta que yo le di fue, pues se trata de la justicia económica. Ahora sí que a cada quien lo que aporte. El problema del capitalismo es que enfatiza el individualismo y eso hace que se concentre el beneficio en unas cuantas manos y no se le distribuya eh, justamente, es decir, con justicia, lo que le corresponde a cada uno de los que integran una empresa.
productiva o comercial o de bienes. ¿Qué tanto contribuye, digamos, la persona que es recepcionista o la persona que atiende, digamos, un OXXO? ¿Qué tanto contribuye a el servicio que brinda la tienda, el OXXO o el Walmart o la Coca-Cola? ¿Qué tanto contribuye cada uno de los integrantes de la empresa, los que hacen posible la empresa? La idea esencial es que el capitalismo es injusto, es decir, que le da demasiado al que dice ser el poseedor y decide, y es el estratega también, hay que reconocer que los empresarios son estrategas, saben coordinar, saben mandar, saben dirigir, pero precisamente en ese mandar, en esa autoridad que tienen como dueños, pues ahora sí que generalmente se despachan con la cuchara grande. Como decía una caricatura de Silvestre, uno para ti, uno para mí, dos para el otro, dos para mí. No, uno le da uno y él se da dos, ¿no? Y le da tres, el tercero al otro y él se da tres. Y entonces se despachan con la cuchara grande porque así está el sistema económico desde el esclavismo. No es tan reciente. Los amos, pues obviamente ponían a trabajar a los esclavos y a beneficio de ellos y a los esclavos en general, como también a los trabajadores en general, pues los mantenían subsistiendo, ¿no? Con la diferencia que a los esclavos los podían matar, vender, y a los trabajadores no los pueden literalmente asesinar ni vender, pero los alquilan, ¿no? Y mientras los alquila el patrón, pues el trabajador está despersonalizado, hace lo que le indican, no lo que él quiere, no lo que piensa. A veces se piensa que ni siquiera debe pensar y ha sido tanta el efecto negativo que hasta mucha gente ya no quiere pensar, no quiere decidir, que decidan. Incluso los migrantes son personas que no saben cómo organizarse, cómo coordinarse, cómo ser autogestivos y entonces pues van a Estados Unidos o a Canadá a que un patrón allá les diga, pues mira, yo aquí tengo mis máquinas, tengo mis lugares para trabajar, te voy a dar un salario, a ver si te conviene. Generalmente como migrantes les dan un salario menor que al de los trabajadores de Estados Unidos, nativos de Estados Unidos o de Canadá. Y ahí están los mexicanos, los latinoamericanos, sirviendo a las órdenes de un proyecto concentrado en los poderosos. Y eso hace ese sistema capitalista que concentra en un patrón las ganancias de su empresa, ha evolucionado a tal grado que no solamente ya se concentran las ganancias de la empresa, sino que se hacen fortunas inmensas concentradas en unas cuantas manos de Elon Musk, de Zuckerberg, el de Facebook, de Bill Gates, los grandes multimillonarios, en medio de un océano de personas con mucha carencia económica, como ocurre también en México. Imagínense a Slim o a Salinas Pliego, todos estos que serán unos 300 personajes que concentran la riqueza nacional, pero imagínenselos en una isla de poder económico rodeado de millones y millones, más o menos, si somos 130 millones de mexicanos, más o menos 100 millones de mexicanos viven con muchos problemas económicos, ¿sí? Pensando en niños y todo, ¿no? Otros 20, 25 millones viven con problemas económicos regulares y solamente menos del 1%, o sea, menos de 1 millón de personas viven muy holgadamente. Ese es el sistema capitalista y es por eso que el proyecto de la sociedad del afecto retoma esta idea de socializar los medios de producción, pero también el poder político. Y eso está en Hegel. Dice que en una etapa de la evolución del espíritu, dice Hegel, cada conciencia se centra sobre su propia realidad y se le dificulta entender la realidad de la otra conciencia. En este caso, dice Hegel, el amo y el esclavo.
El amo no puede entender las vivencias del esclavo y el esclavo tampoco puede entender las vivencias del amo. Entonces, ese es el conflicto, dice Hegel, y él mismo da como perspectiva de la evolución del espíritu la integración de las autoconciencias. Es decir, que el amo es amo porque existe el esclavo y el esclavo es esclavo porque existe el amo. Entonces, la superación de esa etapa implica que deje de haber esclavos y deje de haber amos, es decir, que cada persona sea, sea amo de sí mismo y trabajador de sí mismo, pero en cooperación. Y eso es lo que estamos pretendiendo en el proyecto de la sociedad del afecto, que ya no haya amos y esclavos ni personas que alquilen a otros, sino que todos tengan o posibilidad de trabajar, de aportar sus talentos, su dedicación. No se trata como algunas personas llegan a pensar a veces en el cooperativismo, y esta es una de las controversias. No se trata de regalarle nada a nadie, porque lo dicen, no, pues es que los flojos le vas a dar lo mismo que a los que trabajan. No, la idea es que pensamos es que conforme trabaje, gana, se beneficia. Otra cosa es la generosidad, que alguien dice, yo trabajé y tengo un poquito de posibilidades, tengo un plato de frijol y se lo quiero brindar a mi amigo, a mis compañeros, a quien quiera. Eso es generosidad. Pero en el sentido estricto de que cada quien se beneficie de acuerdo a lo que aporte, incluyendo a lo que actualmente son los patrones, y que en el futuro no debe haber patrones. Podrá haber personas que coordinen, pero la idea es que todos aporten, todos piensen, todos decidan. Hay sistemas de decisión para eso y desde luego se necesita una educación, una preparación para eso, y de eso vamos a hablar el día de hoy porque estamos en la perspectiva de crear el Consejo Nacional de Cooperativismo, pero con esta idea de hacer justicia económica, de no eh, simplemente decir somos cooperativas, sino que cada quien aporte. Y hay una idea muy interesante que aportan nuestros amigos mayas, que la verdad a mí no se me había ocurrido, pero que ellos la están aportando de manera muy interesante porque ellos están haciendo pequeñas cooperativas. Yo cuando pensaba en una cooperativa, estaba pensando pues 10, 15, 50 personas. De una vez en una cooperativa grande, estaba pensando en el Alter Oxxo, ¿no? O sea, hacer un Oxxo alternativo entre muchas personas. Pero lo que nos aportan los amigos maya, Felipe Neri aquí en primer plano es, hay que hacer cooperativas inicialmente pequeñas de 5 personas y luego coordinarse entre sí, porque una cooperativa, si hay que decirlo, es como un matrimonio, es decir, no es para un mes, para 6 meses, para un año, puede ser para toda la vida, es una empresa, es un proyecto que no debiera ser fácil abandonarlo, lo puedes hacer crecer, desarrollarlo, ramificarlo. Hay algunos compañeros que piensan que hay cooperativas también capitalistas, es decir, que están pensando en sí en la cooperación, pero para ver cómo se beneficia o simplemente los socios, como una especie de sociedad anónima. Y desde luego nuestra mística en este proyecto de Asamblea Nacional de Autogobierno, de la Sociedad del Afecto, serían cooperativas integradas con la comunidad, es decir, con compromiso social, integradas con los proyectos del autogobierno, de la educación, que no sean cooperativas capitalistas, es decir, egoístas, sino cooperativas que estén emocionalmente, afectivamente involucradas. Eso no hay que perderlo de vista porque si no, pues dice, vamos a una cooperativa, pues a ver, o para sobrevivir, como hay muchas cooperativas de pescadores, o para ver pues cómo sacamos más dinero a costa de lo que sea y se hacen capitalistas. Entonces, el reto es formar un Consejo Nacional Cooperativo que tenga varias funciones. Debería estar vinculado al Consejo Nacional de Economía. Dentro o como parte del Consejo Nacional de Economía está la parte de la moneda, el TUMIN, las monedas alternativas. Estaría la parte comercial, la distribución, que también podría ser cooperativas. Estaría la parte productiva y la parte de bienes y servicios.
Y dentro del Consejo Nacional Cooperativo tendría que impulsarse mucho algo que es las incubadoras de cooperativas. Ya José Guadalupe Bermúdez nos hizo un énfasis, y por ahí está la conferencia, si alguien la quiere volver a ver, está en video, sobre los principios cooperativos, que están muy bien, ¿verdad? Nos preocupa mucho, por eso la importancia también del Consejo Nacional Cooperativo, nos preocupan algunas cosas del cooperativismo, ¿no? Una es las relaciones humanas. Traemos vicios de nuestra milenaria formación esclavista, feudalista, capitalista, que por cierto, nuestros ancestros prehispánicos y los pueblos originarios que subsisten tienen formas de producción cooperativa que no corresponden a ninguno de los modelos que fueron estudiados por los occidentales, incluyendo Marx. No había propiamente propiedad privada no había propiamente esclavismo en los pueblos originarios, pero tampoco podríamos decir que había socialismo. Es un modo de producción originario de los pueblos de Mesoamérica, de América, que habría que estudiar, y de ahí nuestra constitución se nutre. Entonces, nos preocupan las relaciones humanas porque muy fácilmente, y ocurrió al intentar hacer esta cooperativa de ahorro y préstamo, que no se entienden las personas, tienen estilos y se les dificulta escucharse y decir, y pues tener cierto estilo para poder entrar en consenso. Con mucha facilidad la gente dice, no, este es mi punto de vista, y el otro, este es el mío. Pues vamos a combinarlos, pero ¿cómo? No, no se pueden combinar. Claro que se pueden combinar. Mientras no podamos combinar puntos de vista, pues no vamos a poder ser cooperativos. Eso es lógico, por eso la importancia de la educación cooperativa desde niños, que nos acostumbremos, que se acostumbren los niños a que hay que combinar y que se buscan los consensos y los talentos y que hay que escuchar, no solamente decir. Pero es muy fácil, las experiencias que a mí me ha tocado ver del cooperativismo han sido pues que entran en rivalidad o en este egoísmo, ¿no? Dos tesoreros, uno moderadamente y otro tesorero eh, cínicamente, podríamos decir, o desvergonzadamente, un tesorero que moderadamente empezó a disponer del dinero para decisiones que podrían favorecer a la cooperativa, pero que ya no consideraba a la decisión colectiva, ¿no? Y el otro tesorero se desapareció. Y no solamente de eso, fueron los compañeros de Telmex a ofrecernos préstamos de su caja de ahorro, y ese mismo tesorero pues pidió un préstamo de la caja de ahorro de Telmex, le prestaron 50,000 pesos, más lo que se llevó, pues sí, se llevó como unos 80. Y desde luego, durante la etapa de la formación de la cooperativa, pues estaba muy comprometido y estaba pendiente y eso, pero pues por eso lo hicieron tesorero, y resultó lo de siempre, un poco lo que pasa con los gobiernos, ¿no? Que yo sí voy a hacer la cuarta transformación, y sale lo mismo, ¿no? O casi lo mismo, o peor a veces. Entonces, por eso necesitamos el cuidado también de cómo se maneja el dinero, la contabilidad en las cooperativas, las relaciones humanas, la contabilidad, el manejo de los proyectos financieros. No sabemos, los pueblos no saben planear estratégicamente, por eso estamos en manos de unos cuantos empresarios, porque no sabemos cómo hacer desde mercadeo, cómo hacer que nuestra producción, nuestro servicio sea atractivo, sea interesante, sin perder los valores éticos. No manipular, pero sí saber pues que hay ciertos mecanismos para hacer crecer la empresa, y que solamente los empresarios luego lo saben, y por eso los demás dependen de ellos. Entonces eso la incubadora y el Consejo Nacional Cooperativo tendría que verlo. Y la otra cosa por la que padecen las cooperativas, que tiene que ver con esto de la estrategia financiera, es, bueno, decía un compañero, es que yo empecé a tener conejos, a criar conejos para poderlos vender como dentro de las cooperativas y dentro del mercado alternativo. Dice, y ya se reprodujeron los conejos, ya tengo 200 y no tengo a quién vendérselos, ¿no? O cómo llevar. Los otros compañeros dicen, bueno, nosotros ya tenemos el frijol,
pero no tenemos un transporte para llevarlo ni sabemos a dónde. Y por eso se articula un poco con la parte comercial, los tianguis de la sociedad del afecto o tianguis cooperativos de la sociedad del afecto, pues necesitamos hacerlos crecer. Pero para esto, pues necesitamos algunos compañeros o compañeras que se digan, asuman la tarea del cooperativismo, a ver si de hoy pudiera salir algún grupo, algún equipo que diga, sí, los compañeros del Tumin están haciendo lo del Tumin, los compañeros de ecología, Raquel está haciendo lo de Raquel. Pueden colaborar con nosotros, pero yo quiero, que diga algún compañero o compañera, dedicarme especialmente al desarrollo de las empresas cooperativas, de las incubadoras de cooperativas. Por ejemplo, Roberto dice, pues yo estoy en la parte jurídica, estamos construyendo el Consejo Nacional de Justicia con Roberto. Y así. Entonces, que haya una coordinación cooperativa, que haya un coordinador de cooperativismo o una coordinadora de cooperativismo y que no suelten la batuta, que no suelten, ¿cómo se llama lo que hacen los relevos? La estafeta. La estafeta y que digan, voy a continuar y que no se amilanen a la primera de cambios, hacer un Consejo Nacional Cooperativo, pues no es así como cualquier cosa, pónganme la mesa servida y yo ya nada más como, ¿no? Necesitamos luchar para hacerlo, es convencer, persuadir, hacer folletería, hacer videos como y desde luego contar con todo el equipo que estamos formando en la Asamblea Nacional de Autogobierno, que afortunadamente cada vez va creciendo, pero necesitamos distribuirnos funciones para que no nos ocurra aquella anécdota que les conté de que con un equipo de fútbol de niño quisimos jugar con otro equipo y, y nos cansamos y nos ganaron 9-0. ¿Se acuerdan que les comentaba? ¿Y por qué? Porque no nos distribuíamos funciones. Andábamos todos sobre el balón. El balón iba para un lado de la cancha y ahí íbamos todos, para el otro lado de la cancha. Entonces, el secreto de la organización es la distribución y el acoplamiento de funciones. Entonces, necesitamos compañeros y compañeras que tomen la estafeta, como decíamos, del cooperativismo y formar el Consejo Nacional Cooperativo, que puede empezar pequeñito. Tenemos amigos que obviamente no siempre están aquí. Está José Guadalupe Bermúdez, que debería ser parte de este Consejo Nacional Cooperativo. Está Enrique López, que es muy cercano a la compañera Marcela Parra aquí presente, que debiera estar. De hecho, a mí me parecería que Enrique pudiera ser, José Guadalupe sería una persona destacada a invitar a este Consejo Nacional Cooperativo. Pero pues si el requisito, pienso yo, Marce y Marcos y Joel, es que digan, vamos a luchar, porque si se quiere las cosas medio así servidas, medio fáciles, pues no van a funcionar. Lo que sí es que cuenten con todos nosotros para poder apoyar, pero que no dejen la estafeta. Si no dejan la estafeta, cuentan con todo nuestro apoyo y así en cada uno de los ámbitos en que nos vayamos distribuyendo las funciones. Entonces, pues, esta es la sesión para tratar de analizar qué tendríamos que hacer para formar y consolidar un Consejo Nacional Cooperativo. Marcos y luego Joel. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, por ahí, como saben, esto del cooperativismo lo venimos tratando desde el constituyente. Ya en el constituyente hablábamos de formar unas cooperativas que iban a sacar copias. Si recuerdas, ¿verdad, Marco? Sí, Teníamos dos cooperativas que nos atendían. Una era de alimentos, que era la que nos daba la comida, y sí. otra era de la bebida, de lo que tomábamos, Pues de ahí era fue uno de los tesoreros que dije. la Pascual Boing. Ajá. No, no de la Pascual Boy, no, de los que daban la comida, del restaurante cooperativo. Sí, pero la Boing era de donde todos los productos que bebíamos eran Boing. Sí, pero lo que comíamos, ¿te acuerdas que nos daban de Sí, comer? lo que No comíamos nos era de la daban. cooperativa de comida. Ajá, de ahí fue el del tesorero. Ah, bueno, sí. Entonces, pues nosotros estábamos pensando en aquel entonces hacer cooperativas
y hablábamos de y hablábamos en primera instancia hacer unas cooperativas móviles, o sea, unos carritos que pues ya existen y comenzaban en aquel entonces afuera, por ejemplo, del registro civil, afuera de alguna alcaldía o antes delegaciones y cosas así. Bueno, esa era nuestra idea, pero desafortunadamente no se dieron las circunstancias apropiadas para que pudiéramos terminar con ese proyecto. Y quedó solamente en proyecto y nunca se llevó a cabo. Bueno, hace muchos años, cuando yo salí del cooperativismo, hablaba con mis amigos y les contaba, y cuando ya estábamos listos, supuestamente decidieron entre ellos y yo hacer una cooperativa. Allí se me acabaron las ganas, ¿eh? Hicimos la cooperativa, entonces un amigo mío que falleció hace poco, tenía dinero su papá, pues era una persona que era del sindicato, un funcionario sindical de Pemex, yo no sabía, yo solamente veía que pues tenía mucho dinero desde niños. Cuando salió el primer juego de video del Atari, pues nosotros íbamos a su casa, cuando salía era en blanco y negro, cuando salió a color íbamos a su casa y jugábamos con él y tenía mucho dinero, pero no me parecía nada extraordinario porque, pues, había hijos de ingenieros de la refinería y personas y bla, 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 que, pues, tenían una buena posición. Mas, sin embargo, luego supe que este señor tenía ranchos, tenía ganados. Siempre este muchacho, cuando fuimos creciendo, ya alrededor de yo tenía 15, él tenía 17, este, llevaba una bebida de nuez, ¿sí? Ahí fue donde aprendí lo que es, el nogal, ¿no? Y esto lo elaboraba su papá en garrafones de cristal, de esos garrafones que hoy tenemos de 19 litros, pero eran de cristal. Y luego lo embotellaban en botellitas de cristal para su consumo, no era para venta. Y pues estaba muy rico, pero te ponía bien briago, ¿no? Bien borracho. Entonces, esa clase de relaciones, este muchacho, como tenía dinero enfrente, había un amigo que se casó con una de nuestras vecinas y que le permitieron ahí poner un taller mecánico, y pues ahí nosotros le jugábamos al mecánico y pusimos un taller mecánico en cooperativa. Pero luego resultó, como yo no soy mecánico, y como supuestamente era el que yo sabía de la cooperativa, pues digamos que llevaba la administración. Más que nada estaba como bodeguero, porque el que no trabaja, pues no gana en la cooperativa. Así como tú dijiste en un inicio, no se trata de regalarle nada a nadie, sino se trata de que la distribución del trabajo sea conforme a tu producción. Bueno, entonces ahí estábamos dirigiendo todo eso y lo que tú dijiste es muy importante en las cooperativas, la parte administrativa. Saber contabilidad, administración, saber tecnologías de mercado, mercadotecnia y una serie de cosas muy importantes en una empresa. Y la cooperativa, pues es una sociedad cooperativa que viene a ser una empresa. Es muy importante conocer la historia del cooperativismo, que fue parte de lo que tú acabas de decir. ¿Cómo empiezan los medios de producción dentro de la humanidad? Cómo la humanidad desde la época de las cavernas va a buscar comida y vestido. Y luego se van a empezar a organizar y va a venir el trueque. Y luego van a empezar a formarse las sociedades donde vienen los monarcas y la esclavitud. Y luego vienen las revoluciones, la búsqueda de igualdad, viene ya la república a través pero eso de la república no es precisamente de los griegos, sino que eso viene, lo vemos en Alejandro el Grande, pero lo vemos que desde Persia, que desde Babilonia ya los pueblos conquistaban, pero únicamente les interesaba recoger el dinero, recoger los bienes, o sea, ya fuera dinero o en especie, pero lo único que les interesaba era el tributo. Por lo demás, les dejaban su gobernante, lo vemos en Jerusalén con Herodes y el Imperio Romano, como Herodes era el rey de los judíos, el rey del pueblo judío, del Estado judío, pero Pilatos era el gobernador y estaba arriba del rey, pero al pueblo se le permitía que tuviera su lengua y sus creencias y sus leyes. Simple y sencillamente debían rendir el tributo, entregar los bienes al Estado romano, al imperio romano.
Entonces, esta clase de cosas van a venir evolucionando, evolucionando durante la Revolución Francesa y todo, y estos medios de producción va a buscar el hombre liberarse de esa esclavitud disfrazada en el capitalismo, donde a través de la educación y a través del capital nos van a esclavizar. Y entonces, simplemente en las leyes de forma legal, a los que tenemos un trabajo como en la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Petróleos Mexicanos, nos llaman empleados esclavos. O sea, que es esclavo el que trabaja y tiene que cumplir con las políticas de la empresa, es un esclavo. Moderno, pero es un esclavo. Y aparte, a través de la educación, nos fomentan la esclavitud, porque nos dicen que mientras más trabajemos y más ganemos, vamos a tener un confort que nos va a hacer tener una vida más plena, cosa que pues, es mentira, porque con todo el trabajo, como bien sabemos, perdemos la salud, porque nos dedicamos a trabajar, mal comemos, mal dormimos, no hacemos ejercicio y pues al final de cuentas, cuando ya llegamos a la edad madura, si es que nos jubilan y ya somos ancianitos, pues perdimos la salud con todo ese descuido que tuvimos por estar ganando dinero y hacer una cuenta en el banco y al final de cuentas regresamos ese dinero en clínicas y hospitales y médicos y vuelve a regresar ese dinero a los ricos y por la poquita riqueza que generamos, pues se pierde ahí en toda esa enfermedad, ¿no? Además de que pues ellos son los que nos venden los medicamentos que nos terminan de matar. Entonces, todo esto es una estrategia que ellos tienen dentro del capitalismo, los amos del mundo, la oligarquía. Y por lo tanto, la humanidad, pues hay gente muy preparada, sobre todo en Europa, como lo podemos ver en el 1 de mayo, en lo que es la revuelta de Chicago, como los mártires de Chicago. Ahí podemos ver con toda claridad cómo la gente que venía con esa preparación de Europa, por eso la educación es tan importante, porque se hizo ya la prueba a través de los Illuminati en lo que es la era de la Ilustración en Francia. Y vemos cómo a través de la educación surge la Revolución Francesa. Entonces es muy importante, como dice la definición de economía, la educación es la manera en la que el gobierno regula al Estado y por lo tanto nos debe de mantener en el oscurantismo para poder controlarnos. De esta manera, solamente quiero tocar estos puntos porque es muy importante que nosotros conozcamos a fondo lo que es el cooperativismo, que no es una empresa, como tú bien dijiste, nada más lucrativa, nada más competitiva, nada más para hacer dinero, sino que en realidad busca que todos conozcan el cooperativismo e ir avanzando. Es una revolución ideológica donde se va a evitar la esclavitud y se va a cumplir la máxima de Ana. ¿Cuál es la máxima de Ana? A mi manera de ver, el usufructo del trabajo es de quien lo trabaja. Y eso es el cooperativismo, así de sencillo. Existen normas, existen reglas para crear ese socialismo, ese comunismo dentro del capitalismo, que es una organización que viene, como te digo, de allá desde Europa, desde la época de la Revolución Industrial, y que más atrás se viene el estudio de todo lo que es el esclavismo, de toda la explotación del hombre por el hombre, y bla, 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 todo un estudio. Es por eso tan vital y tan importante, como he hablado con Enrique Neri, de decirle que es necesaria la capacitación cooperativista. Crear una cooperativa tiene un seguimiento, tiene un lineamiento, ¿sí? Y se crea la primera, y una vez que creas la primera, pues hay por ahí una intención con Felipe, que le he dicho que ha abusado con divulgar ciertas cosas, hay una intención para no crear una cooperativa, sino crear una cadena de cooperativas, ¿sí? Bajo una organización establecida. No es una cooperativa. Neri está creando la primera para ver cómo van a estar ahí las trancas que nos ponen y cómo saltarlas. Pero la intención no es esa. La intención va mucho más allá. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es esto, ¿no? O sea, cómo poder convencer a la humanidad, cómo poder convencer a nuestros allegados, cómo poder convencer a nuestro Estado, a nuestra República Mexicana, a nuestra República Federal y Pluricultural Mexicana, cómo convencer a nuestros miembros de lo que es el mutualismo, de lo que es el cooperativismo, de lo que en realidad significa el que nos unamos en una cooperación mutualista, donde en mutuo consentimiento
nosotros vamos a cooperar los unos con los otros, donde vamos a trabajar los unos por los otros. Lo que un día te mencioné, Marco, que dijo ya Aristóteles, el verdadero precursor del comunismo, trabajar por el bien común, no por el dinero, no por la riqueza, sino por la conciencia propia como las abejas, como las hormigas, el bien de la comunidad, el bien que aportamos cada uno de nosotros y que va a ser muy importante. Eso es comunismo, la colmena, como ya en algún momento lo cité, lo dijo Aristóteles, ¿sí? Cada miembro en su lugar, que nada más que esos cuates pues son genetistas porque ya los crean siendo esto, siendo aquello, siendo un zángano, siendo una obrera, siendo un guerrero, siendo un guardián, siendo una nodriza, o sea, pues esos son más famosos que nosotros, ¿verdad? Nosotros todavía no llegamos a ese genetismo. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros estudiemos lo que verdaderamente es el cooperativismo, que es la libertad, esa esclavitud dentro de lo que hoy llamamos capitalismo y que aún se sigue dando dentro del comunismo, que es una lucha individual, pero agrupada en lo que llamamos mutualismo, mutuo consentimiento los unos con los otros para cooperar por el bien común. Pues eso era lo que Gracias. quería comentarles. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Sigo presente. Gracias, Marcos. Sí, nosotros vamos más allá del socialismo y el comunismo con el proyecto de la sociedad del afecto y también parte de lo que debiéramos pensar en el Consejo Nacional Cooperativo es formar una universidad cooperativa, aparte de hacer una escuela cooperativa de que haya niños que vayan creándose ya en cooperativismo, formar una universidad donde la gente ya salga con la empresa formada, ¿no? Y ganando y teniendo ya utilidades, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a Joel, luego a Javier y luego a Felipe Neri. Joel, Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? pues súper bien, dinos. Súper bien. Estoy aquí en el portal de la Cámara de Diputados, en Internet, revisando la Ley General de Sociedades Cooperativas, una de las tantas leyes de las 320 leyes federales que existen en el país, todas emanadas de la actual Constitución vigente, la de 1917. Y aquí, bueno, aquí hay esta ley, como todas las demás, se establecen por el bien público y para impulsar el desarrollo del país, etcétera, etcétera. Casualmente esta ley se aprobó en el año de 1994, 3 de agosto del 94, cuando estaba ya por terminar eh, Carlos Salinas de Gortari, el presidente más ladrón y más neoliberal. Entonces venimos de 30 años de neoliberalismo, más los 6 años de obradorismo presidencialista, más lo que corre de doña Claudia. Bueno, compañeros, miren, yo creo que hay que primero revisar. Estamos sujetos a la actual Constitución y de ahí emanan muchas leyes. Está esta Ley General de Sociedades Cooperativas, está otra ley de cooperativismo, está la otra ley de asociaciones público-privadas. O sea, hay varias leyes que hablan en relación al cooperativismo y yo creo que, bueno, habría que empezar por ver qué hay en el marco legal actual, asuntos sobre el cooperativismo. Yo nunca he participado en alguna cooperativa, yo he participado en empresas de multinivel, en este caso, complementos nutricionales, que bueno, de este tipo de cooperativas inclusive existen en Chapingo. Ustedes las pueden visitar cualquier sábado o domingo en el Tianguis Orgánico de Chapingo. Ahí hay estudiantes que, por ejemplo, producen stevia, y pues la stevia es de las azúcares, sí, ahora sí que del azúcar más sana, Endulzantes. las que no alteran la glucosa en sangre. En fin, hay muchos ingredientes que diversas compañías de nutrición, como es la compañía Herbalife, Omnilife y otras, que han tenido pues un relativo éxito y que mucha gente conoce y que mucha gente tiene inclusive sus desayunadores, en fin. De estos ingredientes pues se producen en cooperativa en Chapingo. Y yo pues sí me he estado acercando a ellos también para fomentar una cooperativa de producción y venta, en este caso de stevia, moringa y otros ingredientes de este tipo, inclusive elaborar productos acabados orgánicos. Yo tengo un sobrino que, bueno, vive en Texcoco también y tiene un pequeño negocio
¿cómo le llaman estos? Eso para el estómago, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ahí hay mucho impulso para desarrollar cooperativas. De lo otro, bueno, esto habría que revisarlo, el marco legal y las iniciativas. Hay iniciativas muy importantes ahí en la Universidad de Chapingo y en el Tianguis Orgánico, el sábado y domingo. Ojalá y un día puedan visitarlo. Y por lo otro, pues bueno, leyendo el marco legal que todavía nos regula, yo, pues como estoy muy cerca participando con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajo de la Educación, ahí les hemos llevado la propuesta de impulsar cooperativas en base a desayunadores escolares o comedores comunitarios en todas las escuelas, y ahí generar miles de empleos para mujeres, jefas de familia, madres solteras, para que se atienda a lo principal de la educación, que es la comida, la alimentación. Todavía muchos niños van a las escuelas con la panza de farol, sin comer, muy desnutridos, etcétera, etcétera, y es un problema que el gobierno de Claudia tampoco ha atendido, mucho menos lo atendieron los gobiernos neoliberales. Por eso los maestros acusan a Claudia Sheinbaum de ser un gobierno de continuidad neoliberal y de continuidad presidencialista, diríamos, aquí en ANA. Y bueno, esa es un Sí, objetivo que tenemos planeado. sí, Estamos ya gracias. trabajando ya con la escuela primaria, perdón, termino. Estamos trabajando con la escuela primaria donde yo estudié, está en la Venustiano Carranza, atrás del Archivo General de la Nación, en la colonia Azteca, la primaria Manuel M. Ponce. Ahí estamos empezando a trabajar con los padres de familia, estamos por hablar con la directora a ver qué cara pone, en base a exigir un comedor comunitario para esa escuela y extendernos a todas las demás escuelas. Lo Sí, demás es también el otro documento que le metí yo a Claudia Sheinbaum, solicitándole que se entreguen instrumentos musicales para formar orquestas de marcha, orquestas sinfónicas en todas las escuelas para elevar de manera real el nivel educativo en México, porque todo lo demás es mediocridad, todo lo demás es educación tradicional que solamente oprime y que solamente educa a los niños para ser nuevos esclavos, como nos educaron a nosotros, para ser esclavos del Estado o de las empresas. Pero bueno, esto sí. en tanto tengamos buenos resultados, estimados camaradas, pues se los vamos a enseñar. Y pues la última votación que sacamos ahí en la reunión pasada, pues fue que todos nosotros vamos a acercar a los maestros de la CENTE, a las primarias, secundarias, preparatorias, para impulsar, entre otras demandas, pues la principal, la comida, comedores comunitarios, orquestas sinfónicas, y pues todo lo que pidan los maestros, pues que ellos están luchando por la abrogación de la ley de Afores del 2007. Nosotros, los del Seguro Social, activos y jubilados, nos vamos a incorporar a la lucha por derogar la ley de Afores del año del 97. Estimados camaradas, Gracias. ya que tengamos resultados, yo les vamos a enseñar después que estamos trabajando y que, bueno, sintéticamente, revisar el marco jurídico que todavía nos regula y irnos por impulsar la socialización de las actividades humanas más importantes, que serían los comedores comunitarios en cada una de las escuelas. Ya en Gracias, Fred. Iztapalapa existen también, ya inclusive la Clara Burrado ha hecho algunas eh, lavanderías colectivas, que también ese trabajo también en cooperativa rescataría a las mujeres de tanta esclavitud por las labores hogareñas. Saludos cordiales a todos, Gracias. camaradas. Entonces Gracias, ahí Fred. estamos presentes, hacemos acto de presencia. Gracias, Hasta Joel. luego. Y decía Marcos Ricardes que cómo vamos a convencer a los demás compañeros de la importancia del cooperativismo. Y pues la respuesta un poco la da Joel cuando dice, pues demos resultados. En la medida en que demos resultados, la gente obviamente le llama la atención. Mientras no demos resultados, aunque tengamos buenas ideas, no vamos a tener mucho eco masivo sobre todo, ¿no? Y la otra cosa que decía Joel de las leyes, no, hay dos leyes vigentes, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos y también somos ciudadanos de la República Federal y Pluricultural de México. Tenemos dos constituciones y desde luego que podemos aprovechar de la legislación anterior todo lo que sea benéfico para el pueblo y para los ideales que tenemos como Sociedad del Afecto y como proyecto de Asamblea Nacional de Autogobierno. Pero la idea es irlo sustituyendo. Por eso ya estamos planeando la ley del registro civil y así
vamos a ir avanzando, construyendo las instituciones, entre otras el Consejo Nacional Cooperativo, que no solamente debemos quedarnos en ideas, sino instrumentar. Si se van a hacer comedores comunitarios, si la gente o los maestros en general dijeran que vamos a impulsar el cooperativismo en las escuelas, sería valiosísimo. Pero ¿por qué la gente no lo dice? Que le pido a Joel que les pregunte por qué no. ¿Por qué no se comprometen con el cooperativismo para la formación de los niños y los jóvenes? Sería interesante. Claro, están sometidos al programa y a la supervisión de la SEP, pero parte de la rebeldía de la gente podría ser, vamos a enseñar cooperativismo y vamos a enseñar compromiso con la comunidad. Ojalá y lo hagan. Creo que hay sectores de la gente que sí lo harían o que sí están pensando en eso, pero la gente como un todo se mueve y eso lo vamos a ver dentro de 8 días y después vamos a hacer un programa específicamente sobre la gente, pero dentro de 8 días vamos a hablar sobre la lucha de los trabajadores, la democracia sindical y las cooperativas también. Es decir, parte del proyecto es que los sindicatos compren sus empresas y se hagan cooperativas, pero hay que formarnos para eso. Y también dentro de ese sentido, el Consejo Nacional Cooperativo tendría que ver con la universidad cooperativa, ¿no? La creación de la universidad cooperativa. Bueno, le vamos a dar la palabra a Javier y Por luego, lo pronto nos vemos el 1 de mayo en la marcha, camaradas. pues, los que gusten están De Hay en que acuerdo. marchar el 1 de mayo con toda la clase de obrera. mayo. Javier Hasta Córdoba, luego. luego Felipe Neri. Sí, gracias. Buenas tardes todas, todos. Yo pienso que Ana en estos momentos puede trabajar mediante proyectos piloto. Por ejemplo, hemos sabido por Armando que en la delegación de Iztacalco hay una gran concentración de gente y donde hay una gran concentración de gente es muy, es muy factible organizar cooperativas de productores y de consumidores. Bueno, pero lo que vemos que todos los tianguis que tienen éxito en la ciudad es que la mayor parte de lo que se vende son alimentos, ya sean preparados para servirse ahí mismo o bien hortalizas y productos de abarrotes. Ahora, en estos lugares en donde hay una gran concentración de población, como es el caso de estos condominios en donde hay muchos departamentos y vive mucha gente y, y obviamente también gente de la tercera edad que no puede salir a hacer las compras por múltiples razones, sobre todo las distancias. Entonces, una cooperativa de productores que se aboquen, digamos, la podríamos intentar como un proyecto piloto, pensando en una despensa que contenga alimentos básicos. En una ocasión compré en una tienda de esas grandes, no recuerdo cuál, era una despensa que estaba en una caja cúbica, más o menos de 30 por 30, y ahí tenía productos básicos y era muy barata. Entonces, si por ejemplo los sábados y los domingos o un día combinar un tianguis con productores que se aboquen a, a conformar una despensa para que el día del tianguis se lleven esas despensas ya hechas o con ciertas modalidades para que la gente pueda escoger. Y de esta manera se podrían apoyar a cooperativas de productores que van a vender su producto directamente con los consumidores y ellos podrían ponerse de acuerdo, digamos, para utilizar un medio de transporte que les permita llevar todos los productos un día determinado en un horario determinado para que en esas concentraciones de población ya lleguen las despensas hechas y éstas se adquieran a precios económicos en los que obviamente los precios van a tener, por ejemplo, una suerte de 30% de descuento, que es lo que ganarían los comerciantes. Y esto redundaría en beneficio del productor que evita los intermediarios con los que, o los coyotes con los que pierde, y
por otra parte, el consumidor se vería beneficiado al comprar directamente al productor. Y esto, pues, y, por ejemplo, el compañero Armando, pues conoce muchas personas, tiene ya un equipo de gente que puede colaborar para hacer un proyecto piloto y, y por otro lado, la ¿Cuál compañera, Armando, ¿Cuál Armando, perdón, Javier? sí, ¿Quién? Armando, ay, perdón, Armando. Armando, el de Iztacalco. Y por otro lado, eh, Fernando, ¿no? bueno, Armando, ¿no? No, Armando Quintero, ¿quién no, no? ¿Cómo es su apellido? Ay, bueno, este compañero que está, que forma parte de la organización de ANA, que es de Iztacalco. Pues es Fernando Posteca, ¿no? El compañero de los comerciantes Bueno, pues ambulantes. hay unos poschecas, pero hay otro, no es Armando Quintero, en ese momento se me va el nombre, pero bueno, casi siempre lo oigo que participa en todas las reuniones. Bien, pues bueno, pues él vive en Iztacalco y, y bueno, por boca de él me entero de que ahí es donde hay una la mayor concentración de gente por kilómetro cuadrado, de manera que ahí se podría comenzar a hacer uno, dos o tres proyectos piloto para que se arme una despensa que se venda, digamos, cada 15 días o cada 30 días. Y lo mismo se podría hacer, digamos, en con el tianguis que organiza Marce, em, ponernos de acuerdo con ciertos productores para elaborar una suerte de despensa con productos básicos, aceite, huevos, eh, jabón, pastas, etcétera, sí, a muy bajo precio y que que los productores o los grandes comerciantes o una comisión arme estas despensas y se vendan en los tianguis que organiza Marce con objeto de que la gente ya a muy bajo precio pueda conseguir una despensa que le ahorre el tener que irse a surtir a los almacenes grandes que, en donde el dinero se va para el extranjero. Es cuanto, gracias. Gracias, Javier. Pues es buena idea. Lo único es cómo la instrumentamos, ¿no? ¿Quién lo hace eso? ¿Cómo se aterriza? ¿Quién podría ser el coordinador general del Consejo Nacional Cooperativo, la coordinadora general Pareciera, da la impresión de que no tuviéramos esta posibilidad de tener un coordinador o una coordinadora del Consejo Nacional Cooperativo, instrumentadores de la incubadora, instrumentadores de ideas como esta que nos acaba de comentar Javier, porque si no se queda solamente, como hemos dicho, en comentar y de ahí quizá no logramos suficientemente pasar. Si hemos pasado el tianguis, pues es una gran cosa que realiza, ¿no? Ya se está realizando. Pero ¿cómo instrumentar? Por ejemplo, Javier, tú podrías instrumentar iniciar, todos colaboramos, pero que tú estuvieras ya dedicado a esta actividad que acabas de proponer, quizá no, la propones para que otros la hagan, o tú la podrías hacer. Bueno, la podría hacer como parte de un proyecto piloto para ver cómo, eh, cómo funciona, cómo mejorarla y cómo poderla Pues reproducir. cualquier acción concreta que se pueda hacer es muy valiosa, ¿no? De hecho, decías un rato, Joel, también lo de la ley de cooperativas, sí hay que estudiarla, pero al mismo tiempo ir planeando la nueva ley de cooperativas que estaría en consonancia con la nueva constitución, ¿no? Pero en fin, si lo puedes hacer, Javier, todos te apoyamos, yo te apoyo, no sé, muchos de nosotros yo creo que estaríamos dispuestos a colaborar, pero que tú vayas viendo el proceso y lo vayas, coordinando, ¿no? Hay que hacer esto, luego esto y así. Como se hace el tianguis, ¿no? Así todo lo necesitamos instrumentar. Le De damos la acuerdo, palabra a Felipe, ahora, gracias Javier. Le damos la palabra a Felipe y luego a Otilia y luego a Marce, que también yo creo que tiene mucho que decir en este tema. Muchas gracias, muy buenas noches. En principio, tengo que mencionar obligadamente que Miguel Ángel Contreras Serrano es una persona muy hiperactiva. Tiene una capacidad para
redactar o para escribir en abundancia. Y obviamente que esto que está manejando del Consejo Nacional Cooperativista, pues obviamente que implica ese esfuerzo, pero además esa velocidad con la que lo está imprimiendo. Y me va pasando todo lo que está escribiendo, me lo va pasando, me lo está amontonando, y yo pues en mis ratos ahí estoy metiéndole también, ¿no? Bueno, hay que mencionar dos cosas. Una, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no define cuál es el sistema político-económico de la nación mexicana, ¿sí? Habla de tres sectores: el sector público, que es Pemex, Comisión Federal, Conagua, las grandes empresas. Habla del sector privado, que no importa si es nacional o extranjero, y habla del sector social. En el sector social, que es el que nos interesa a nosotros, están las comunidades, están los ejidos, están las empresas de ciudadanos de comunidades y están las cooperativas, ¿sí? En el caso de nuestra constitución en ANA, maneja prácticamente lo mismo. La parte pública, que son las empresas estratégicas, maneja además en el artículo 100 159, maneja la parte de apoyar al sector privado, ¿sí? Que viene siendo, dice que va a priorizar, proteger y apoyar a las empresas mexicanas, ¿sí? Por encima de las extranjeras. Pero hace un rato se mencionaba que una empresa extranjera no la podemos apropiar, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos que es para interés nacional y para beneficio del pueblo mexicano, ¿verdad? Pluricultural mexicano. Y también dice de las cooperativas en el artículo 155 social, en el 158, que va a priorizar, va a impulsar y desarrollar la economía cooperativa, social y solidaria. Entonces, regresando un poquito a lo platicado anteriormente, que se tiene un consejo económico donde se involucra a la parte privada, al sector privado, al sector cooperativista y además la moneda. Cuando yo considero que deben ser tres cosas diferentes. La moneda es por la oferta y la demanda en el mercado. No puede haber demasiado dinero porque nos lleva también a una inflación devastadora para la economía, sea cual sea, si es cooperativa o si es del sector privado. En ese sentido, hemos estado escribiendo lo que debe ser la dependencia o el Consejo Cooperativista, Consejo Nacional Cooperativista de ANA, ¿sí? Que viene siendo la rectora de lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer y en dónde se debe hacer, ¿no? Entonces, ya se escribió, más lo estoy transcribiendo, voy en el capítulo tercero, le puedo dar lectura, son como 10 hojas, pero aquí lo importante es, ¿qué podemos hacer para tener bien definido el sector privado y el sector social? Que en este caso es el cooperativismo, ¿sí? Esa sería la gran interrogante para considerar un Consejo Nacional Cooperativista. Y obviamente lo que dice Marco Ricardes, como otros muchos más lo decimos, es necesaria la capacitación y el conocimiento amplio de ese sistema político-económico que es el cooperativismo, ¿sí? O sea, es así como el que estudia el socialismo o el que estudia el comunismo o el que estudia el capitalismo. Es igual el que estudia el cooperativismo, ¿sí? Que sobre de él gire o alrededor de él giren todas las actividades de las personas, de los grupos, de todo, ¿sí? Pues es cuanto yo puedo aportar en esto, Muy Marco. interesante, Felipe, te felicito y veo que estás haciendo un trabajo muy serio y eso yo creo que es muy valioso. Este, Creo que sí, Miguel Ángel Contreras, tú, Marcos Ricardes, Yasmina, Javier Córdoba, probablemente Sol Carrasco, pueden ir formando el Consejo Nacional Cooperativo
y ahí elegir a un coordinador o una coordinadora, creo que sería muy, muy valioso. Muchas gracias, Felipe. Este, no sé si seguía Otilia o sigue Palegui y Yolia. Otilia. Buenas tardes a Es que todos. bajé la mano, Ay, perdón, sin Otilia, querer, pero sí adelante. estaba yo antes. Primero Otilia y luego Palegui y Yolia. Pero bueno, no Y, es mucho problema. y después de Palegui y Yolia, Marce y luego Roberto Castro. A ver, yo estoy de acuerdo en que sí necesitamos un consejo y que todos los compañeros que tienen experiencia en esto deberían de entrar. Sí, pero yo nada más quiero hacer un llamado a que, bueno, fuimos educados, dijeron, como esclavos, y hay que educar de otra manera a la gente, pero también fuimos educados dentro de un sistema muy individualista, muy de yo, para mí, yo, y yo sí, yo salgo adelante y dentro de un sistema muy corrupto también, porque en las escuelas también se copia y para pasar los exámenes y se hacen muchas cosas, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros debe tener consciente eso y debe tener consciente que en cada uno de nosotros no es poseedor de la verdad. Y yo creo que por eso fracasan, creo yo, las cooperativas, por ese individualismo tan exacerbado y esa corrupción que nos han metido hasta los huesos. Y yo creo que al formar la cooperativa tenemos que tener muy claro y muy consciente todo eso de cómo fuimos educados y tratar de hacer un esfuerzo por escuchar a los demás, que a veces pensamos que la gente es tonta, que no tiene que decir, incluyéndome a mí. O sea, yo me estoy incluyendo a mí, no estoy regañando a nadie. Que tenemos que tener consciente eso y un poco ir pensando en eso, irnos educando en ese sentido, en escuchar al otro. El otro es un ser humano igual que yo, tiene ideas, tiene forma de pensar, y yo creo que eso daría mucho más poder a las cooperativas y nos meteríamos en menos de que, ¿por qué él gana si yo trabajo más? Y cosas de ese tipo, ¿no? Muy mezquinas, muy individualistas. Nomás yo quiero hacer un llamado a todos a que si queremos de veras tener cooperativas, tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver. Claro que Nada sí. más eso. Gracias, Otilia, la habilidad para escuchar y para construir consensos. Ahora sí, Palegui y Yolia, y después Marce, después Roberto Castro, después Andrés Mejía. Palegui y Yolia, por favor. Bueno, yo puse el nombre de mi asociación que se llama Palegui Yolia C, que significa Ayúdame a estar vivo, viva. De hecho, los conozco por alguien Andrés creo que fue el que me mandó la invitación hace ya algunos años. No participo muy de cerca con ustedes, pero los leo, los escucho y sí soy experto en el tema de emprendedurismo, cooperativas y todo esto. Y bueno, lo que quiero comentarles, bueno, obviamente no coincido con los compañeros que se dedican a criticar a Claudia Sheinbaum y a Andrés Manuel López Obrador. La narrativa que han usado es igual que los golpistas de la derecha y eso no nos suma como país, pero bueno, ese es otro tema. Empiezo diciendo que la cooperativa sí efectivamente fue un modelo jurídico para sacar adelante al país en los años 30, 40, derivado de la gestión de nuestro expresidente Lázaro Cárdenas. Lo que no se dice mucho, quizá porque no le conviene al gobierno, al Estado, es que la figura mercantil de la cooperativa tiene mucha ayuda en cuestión de impuestos, o sea, hay ayuda para que no se paguen tantos impuestos como cualquier otra figura mercantil. Y eso es lo que no se ha dicho. Entonces, sí conviene hacer cooperativas. Escuché el compañero que hablaba de los tianguis y todo eso, pero yo creo que debemos de quitarnos ya la etiqueta de poquiteros. Estamos en un momento crucial a nivel internacional. Las amenazas de aranceles de Trump, y no nada más es México, es el mundo entero, están volteando hacia el proteccionismo y nosotros tenemos un gran pastelote aquí mismo en nuestro país, a pesar de las críticas que hacen y la narrativa que no logran entender. Las condiciones económicas del país son maravillosas, condiciones que están aprovechando empresas que se están viniendo a México justamente por esas condiciones. Y nosotros como mexicanos pues no hacemos nada, nos conformamos con lo poquito que tenemos y no vemos más allá de.
Para muestra un botón, la empresa John Deere se acaba de venir a México, que tiene que ver con la construcción de fabricación de todo el equipo de agrícola. Y bueno, eso va a hablar de un parteaguas para México, que seguramente vamos a ser más independientes en la gestión alimenticia. Mi propuesta es de que sí, tenemos que pensar ya como emprendedores, como empresarios, independientemente del sistema. Yo creo que ya las luchas, las luchas izquierdas, derechas, eso ya pasó a la historia. Ahora los nuevos enemigos que tenemos, y eso no lo dice mucho la izquierda, porque les encantan hacer plantones, afectan a todo el mundo, los que hacemos actividad económica y a quién benefician, o sea, nada más unos cuantos líderes. Pongo, por ejemplo, al SME, el SME con su Martín Esparza, que se hizo multimillonario y el tipo a quién ayudó. Mucha gente se murió en la trinchera defendiendo a la extinta Comisión de Luz y Fuerza del centro. ¿Y qué ganamos la población? Pues nada. Él sí está construyendo un edificio enorme junto a con sus oficinas que tienen insurgentes. Bueno, ¿qué necesitamos? Por darles un ejemplo, tenemos todo, pero no tenemos visión a futuro. Yo acabo de ir en diciembre a Tuxpan y me dio mucha lástima ver en el campo tiradas naranjas, o sea, el campesino prefiere tirarlas que se pudran a venderlas. Y estoy por enviarle un proyecto a Rocío Nale, primero, para que le exija a los hoteleros que sirvan jugo de naranja natural y no el del empaquetado que nos hace tanto daño. Simplemente de la naranja, porque soy ingeniero químico y soy docente de la Universidad del Distrito Federal, ingeniero químico y licenciado en Administración de Empresas. De la naranja, por ejemplo, aparte del jugo que se extrae, la cáscara no se tira, de ahí se saca el aceite esencial de naranja, que sirve para alimento, que sirve para perfumería, que sirve para todo. Y tampoco se tira lo que queda porque sirve para composta. O sea, y aparte la cáscara también sirve para hacer vasijas y poner a hacer velas y le saca uno mucha utilidad. De 5 árboles se generan como 5 guacales, casi 1 tonelada de naranjas. Tiene una producción de 3 veces al año, nada más por darles el ejemplo de un producto, naranja. Y no estoy hablando y también valga la oportunidad de decirles que la naranja también se puede hacer en mermelada. ¿Por qué no? Mario Delgado torció la mano y lo corrompieron las grandes corporaciones como Bimbo, etcétera. ¿Por qué no metemos una iniciativa de ley en la que se regrese al uso de la azúcar de caña a nuestros cañeros de Veracruz? Tenemos muy buenas relaciones con Cuba. ¿Por qué no impulsar inclusive otra vez la caña de azúcar de allá de Cuba, importar, exportar, o sea, generar nuevas redes económicas como cooperativas? Y por darles el ejemplo nada más de la naranja, nos podemos ir a los demás estados, Villahermosa, Tabasco, etcétera, 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 Chiapas, no se diga, y saldrán un montón de productos. Lo más triste es que esto lo hace la gente internacional y nosotros nos quedamos nada más mirando, conformándonos con el tianguis, con lo poquito, y pues no, somos dueños de México y ojalá nos pusiéramos la camiseta hecho en México y lo hecho en México está muy bien hecho. Yo lo que les puedo ofrecer, no sé, lo voy a proponer en la universidad donde doy clases, estoy en el campus Santa María, es universidad privada. Lo que queremos ahí es hacer una incubadora de negocios, porque sí hace mucha falta, mucha asesoría profesional, enseñarles a hacer un plan de negocios, cómo funciona, llevar contabilidad, etcétera, etcétera, y pensar en grande, no quedarnos con lo chiquito. Y bueno, ya la acción política, pues eso es tema de otra plática. Pues gracias por escucharme y esa es mi propuesta. Gracias, Paleo y Yolia. ¿Cuál es tu nombre personal para familiarizarnos contigo? Y Luis Mariano Muñiz Contreras. Lo voy Luis a cambiar Mariano. para que me conozcan. Sí, Luis Mariano Muñiz Contreras, pues yo creo que lo que estás planteando es muy interesante y esto de la incubadora de cooperativas, no solo de negocios, sino incubadora de cooperativas, creo que con tus alumnos se pudiera probablemente hacer algo relacionado con eso y desde luego cuentas con nosotros. Nosotros hicimos una incubadora hace algunos años con José María Rivas, que era del Consejo Coordinador Cooperativo y del Movimiento de Transformación Social. Y estaba también, yo soy profesor de la Universidad
de la UNAM en Iztacala y estaba yo dando psicología del trabajo y hicimos una incubadora que era el MTS, el Consejo Coordinador Cooperativo y la UNAM haciendo la incubadora de cooperativas. Hicimos una serie de talleres que obviamente gestaron algo, pero pues tenemos alguna experiencia, pero falta toda esta experiencia que tú traes que sería muy interesante. Ojalá y te mantengas vinculado con nosotros, que te veo como una persona muy valiosa que pudiera aportar mucho a este proyecto autogestivo de transformación esencial de económica, política, social, cultural, hacia la sociedad del afecto. Ya después, si nos dejas tu Claro que sí. teléfono, tu WhatsApp, te mandamos pues, los documentos básicos, ¿no? Podríamos decir, para que puedas verlos con más calma. Por lo pronto le damos la palabra a Marcela Parra Elizalde, luego Roberto Castro, luego Andrés Mejía y luego Sol Carrasco. Marce. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues yo invité a Enrique, pero bueno, no ha entrado. Yo creo que no está en su casa, no creo que no ha visto el flyer. Eh, yo creo que para crear el consejo cooperativo estaría bien lo que me ofrecía Enrique, porque se lo planteé, era que él podría dar unos talleres, ¿no? Entonces, para los que estén interesados Comenta un poco en... quién es Enrique, porque no todo el mundo sabe. Ah, sí, bueno, Enrique López, él es un compañero que ha estado muy activo, él tiene mucha experiencia formando cooperativas, tiene casi 30 años creando cooperativas, ha dado cursos, ha dado talleres, de hecho aquí ofrecimos 2 cursos, pero pues no se inscribieron 4 personas en cada curso, y igual lo dimos, fue, pues, tal vez hubiera podido haber sido más grande, pero pues creo que se desperdició mucho. Y pues ya creando estos cursos, creo que se podría formar ya el consejo cooperativo, consejo coordinador cooperativo. Y a lo mejor invitar a personas como que yo creo que sí están en la disposición de a lo mejor una plática, un día, un taller, por ejemplo, a José Guadalupe Bermúdez o José Guadalupe Armenta, que siempre que yo les pedía una plática, siempre estaban dispuestos a participar. Entonces, porque realmente, bueno, yo no soy especialista en cooperativas, no, el especialista, pues creo que aquí es Enrique y tal vez también el señor Luis Mariano. Entonces, pero creo que para que la gente empiece a entender lo que es una cooperativa, sería a lo mejor una propuesta hacer talleres, ¿no? Hacer un taller. Y entonces ya después, pues formar el consejo cooperativo. Esa sería mi idea, ¿no? Más bien. Sí, Gracias, Marce. ¿Quién sí. haría los talleres? ¿Nosotros mismos? Pues sí, o sea, ahí Enrique de hecho, me dio la propuesta, me dijo, si hay interés por hacer un taller, pues dime y lo hacemos. Claro, él va a cobrar algo algo mínimo, o sea, pues porque él también, pues no, pues se la pasa trabajando y pues no, digo, él participa en ANA y todo eso, pero pues eso de eso vive él, esa fue la propuesta que a mí me hizo. Ujú. Este, entonces, porque ya Pues lo hicimos, ya lo vamos a hicimos. programarlo, ¿no? Sí, pues sí, le voy a decir le voy a preguntar si él está, en los 2 cursos que hicimos, que ofreció él, principalmente porque yo abría la sala y él daba el curso, pues era creo que 180 pesos la semana por 4 días, 2 horas por 4 días a la semana. Entonces es algo o sea, es muy barato. Él tiene un programa ya hecho y a lo mejor eventualmente podríamos invitar, por ejemplo,
a una plática que quisiera darnos Guadalupe Bermúdez o Guadalupe Armenta, que ellos manejan las cajas de ahorro, pero igual, pues la experiencia de ellos es buenísima. Entonces, yo opino que serían más bien empezar con unos talleres, unos cursos, y ya después crear el Consejo Coordinador Cooperativo, con gente especializada como el señor Luis Mariano o Enrique López o gente que sepa del tema, ¿no? Que realmente lo maneje de arriba abajo, de abajo arriba, porque el cooperativismo maneja leyes, tiene sus leyes, y ellos las conocen perfectamente, ¿no? Entonces, creo que en eso es vital. Sobre todo es importante porque vamos a cambiar esta mentalidad, como decimos, esclavista, ¿no? O de que no sabemos emprender porque realmente no sabemos hacerlo, no sabemos hacer un emprendimiento y realmente no se necesita mucho, pero Enrique, por ejemplo, da un curso que se llama Emprendimiento y da un taller de estudio de mercado, da un taller de plan estratégico, etcétera. Entonces, también una persona que estuvo en el penúltimo tianguis, que se llama José, maneja los emprendimientos. Entonces, pienso que, y en este sentido podríamos ir como perfilando la universidad cooperativa, ¿no? Este, eh, pero, pero sí tiene que ser gente especializada que conozca, porque además hay cursos, talleres que te enseñan a cambiar esta mentalidad individualista por una cooperativista, que ya tienes que dejar atrás esta mentalidad de que no, yo lo hago sola porque a mí me gusta trabajar sola, o, y no, o sea, aquí es trabajar en equipo o ponerte un trabajo y entregarlo en la fecha que has dicho, que has prometido, formar las asambleas, porque así trabajan las cooperativas, y entonces ir desarrollando esa mentalidad que si no la tenemos, pues no, vamos a caer en lo mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el Gracias, Marce. planteamiento. Sí, gracias, doctor. Sí, al rato nos platicas ya hacia el final de cómo nos fue ayer en el Tianguis Sí, Cooperativo sí, número. nos fue excelente. Ah, qué bueno. Ahorita nos das Sí, más detalles, sí, ¿no? Marce? Yo te claro, digo cómo. sí, Bueno, claro que sí, doctor. sigue Roberto Castro, luego sigue Andrés Mejía, luego Sol Carrasco y luego Marcos Ricardes. Roberto, Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, mira, aquí es posible apreciar ciertas confusiones que de momento pues se presentan. Por ejemplo, mencionabas que somos ciudadanos de dos planteamientos de constitución. Con lo que la actual constitución desde el año 17 nos ampara, nos da la ventaja precisamente en ese pues tan citado, ¿verdad? En ocasiones el artículo 9 constitucional. Efectivamente, el artículo 9 nos define lo que es la parte ciudadana y lo que es la parte cívica. La parte ciudadana, pues sí nos marca ciertas situaciones no tan favorables, es sumamente discriminatoria, sumamente excluyente, a diferencia de la parte cívica, que es todo lo contrario, es lo que mejor favorece al pueblo. Y oh sorpresa, oh ironía del destino, es la menos utilizada. Hemos, a través de poco más de 100 años que ese artículo está a nuestro alcance, pues utilizado de una mayor manera, si no es que, pues en su totalidad, la parte que menos nos favorece, que es la ciudadana. Hemos escuchado también por parte de varios de los compañeros ciertas situaciones, hablan de cuestiones históricas, en las que pues es muy claro que en esos días o en esas situaciones históricas no se aplicaban estos beneficios que pues del año 17 del siglo pasado tenemos para acá, por lo menos en México. Y ese artículo 9 se adelantó inclusive pues por lo menos 30 años a lo que la ONU
emitió en el año 47 la Declaración de los Derechos Humanos, que ya lo contemplaba debidamente en nuestro artículo 9. Entonces aquí la sugerencia es, no vamos a desanimar a nadie, pero sí nuestra intención es hacerles ver. Si manejamos las situaciones de cooperativa, pues está por abajo de una asamblea cívica general permanente que nos ampara el artículo 9. Y cuando hablamos de estos temas que son ir en contra, ya nos pasó hace algunas sesiones en que uno de los compañeros me interrumpió y tomó la voz. Pues nuestra sociedad cooperativa va porque va, como si estuviéramos en un planteamiento de reto, ¿verdad? Aquí la situación es informar, no buscamos establecer algo que sea distinto de lo que manejen, más allá de que conozcan las ventajas o no. Somos una alternativa más. En nuestro caso, bueno, si nos preguntan, pues claro que vamos a decir somos la mejor, pero bueno, aquí el detalle es, establezcamos de manera inicial las correctas actas, porque aquí de todo lo que hemos escuchado, no es posible apreciar o verificar dónde lo tienes anotado, de qué manera va a ser el seguimiento, cómo te parece correcto entrar en relación con los funcionarios. Aquí algo de lo que también hemos escuchado, pues sí, es que el sistema capitalista y esto y aquello, y el sistema socialista, y bueno, aquí cuando se manejan las cosas legalmente, todo eso pasa a un segundo, tercero o último término. Casualmente tenemos el caso de un compañero que en Colima el día de ayer publicó de que lo corrieron de la empresa donde trabajó 17 años y de inmediato le pusimos, si te llama la atención, que platiquemos con esas personas de la empresa. En determinado momento, si fuera necesario, podemos inhabilitar a la persona o personas que te hayan corrido. Esto es, si manejamos correctamente la ley con el orden correcto, utilizamos aquello que mejor nos beneficie. En general, la ley de sociedades por cooperativas, pues no es muy benéfica. ¿Por qué? Porque al final del caso la controla el gobierno. Vayámonos por arriba de ese control que el gobierno hace. ¿Cómo es? Pues una asamblea cívica general permanente. La asamblea cívica general permanente le da instrucciones a los funcionarios, sean de empresas particulares, individuales, o sean del gobierno. Y no nos metemos, por ejemplo, en esa figura que sacó López Obrador, la revocación de mandato. Está hecha para que nunca la cumplamos. Manejemos mejor lo que es el planteamiento de la inhabilitación. Eso está en nuestras manos. Inhabilitamos al dueño de Telmex, al dueño de Electra, a los Salinas, bueno, que Salinas Pliego, ¿verdad? Es que recordé a los otros de las empresas hoteleras, de los hospitales también, ¿verdad? En fin, cosa que nunca nadie ha hecho. No necesitamos llegar a telas extremos. ¿Por qué? Porque aquí hemos también escuchado, es que vamos a estar en la lucha, hay que ir a la marcha. Si ustedes ven la ley no contempla nunca ese tipo de expresiones. Entonces, pues ya para cerrar, doctor, la sugerencia es conozcamos el correcto orden de la ley, sabemos cuál es emplear y no nos perdamos en situaciones incorrectas. Entonces, si en algún momento lo consideraran en la reunión que tuvimos, ahí en lo que es el árbol de la noche victoriosa, a un ladito estábamos, ¿verdad? Comentábamos, por ejemplo, podemos habilitar nuestras oficinas. Hay dos sugerencias. La primera es, acudamos a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia. Nos quedan lejos. Bueno, chequemos predios que estén disponibles y los podemos habilitar como nuestras oficinas o algún otro tipo de instalación que sea necesario. Entonces, conozcamos nuestras leyes, no nos concentremos tanto en aquellos planteamientos históricos que pues no tenían a lo mejor esos beneficios, Marx, Engels, todos esos, que qué bueno que existieron. Ahorita ya estamos en otra situación que a partir del año 17 del siglo pasado, si nos ubicamos en estudiar correctamente ese orden legal adecuado, tenemos la sartén por el mango. Gracias, doctor, estamos a la orden. Buenas noches, gracias. Y gracias, Roberto, y desde luego nos interesa mucho
el conocimiento de todas las ventajas de las leyes que hay y las que podemos reincorporar en nuevos proyectos legales. Por cierto, podemos adelantar que junto con Roberto y con Anastasio Mendoza Ortiz estamos organizando un evento para el día 23 de mayo sobre el deber ser de la justicia y la legalidad. Y va a ser muy interesante junto con Cultura Integral de Enlace Universal. ¿Sí? Y otras organizaciones. Vamos a tener ese programa sobre justicia, el deber ser de la justicia y la legalidad. ¿Sí? Desde luego que sí, precisamente decíamos que con base en el artículo 39 estamos buscando modificar la forma de nuestro gobierno y el camino que estamos es tener ya un nuevo proyecto de cómo debiera ser y esta nueva legalidad, y con el apoyo de personas como Roberto, como Anastasio, la vamos a ir consolidando. Y hay otro abogado que también nos ha apoyado mucho, el ingeniero Eduardo Ceballos de Labra, ¿no? Le vamos a dar ahora la palabra a Andrés Mejía, después seguía Sol Carrasco y luego Marcos Ricardes y Felipe Neri por segunda vuelta. Andrés Mejía y luego Sol Carrasco. A ver si Andrés puede abrir su micrófono. Y si no, pues le damos la palabra a Sol Carrasco. Ahí está Andrés. Y buenas noches, compañeros. Aquí participando, como siempre, en esta parte importante, porque decíamos, y se ha repetido muchas veces, que la columna vertebral en la economía que está planteando Ana es el cooperativismo. Por lo tanto, esta reunión es sumamente importante. Y aunque pues se han planteado algunas cosas interesantes de algunos modelos de cooperativas específicas, que son buenas propuestas, lo estamos un poquito desviando de la cuestión del consejo, porque está planteando cómo crear un consejo del cooperativismo. El cooperativismo, como estamos viendo, pues es amplio, ¿no? Tiene aspectos jurídicos, tiene aspectos productivos, tiene aspectos filosóficos, tiene multitud de aspectos que debemos contemplar y procurar no solamente la cuestión de que el consejo exista como un órgano, sino como una incubadora, pero una incubadora que dé resultados, porque por ahí comentaban cómo vamos a hacer que la gente participe. Pues Marco dijo adecuadamente dando resultados, ¿no? Y para dar resultados tenemos que estar bien organizados. Y en este caso, mejor organizados todavía que los demás. Entonces, la cuestión es que tengamos quien se encargue de varios puntos. Por ejemplo, tiene que haber quien se encargue no tanto de la cuestión de una cooperativa en particular, porque se supone que es un consejo cooperativista que tiene que ver que todas las cooperativas funcionen. Entonces tiene que haber una comisión que sería encargada de la promoción y las ventas, que sería la encargada de que se amarren las ventas para que la cooperativa funcione, porque si no hay ventas, pues no hay nada. Una comisión también de canalización de recursos, quien canalice los recursos que proporciona tanto el gobierno en algunas instancias, como también empresas internacionales y otras cooperativas que también tienen en la ley obligación de apoyar a las cooperativas más pequeñas. Otra comisión de instalación y elementos operativos, porque obviamente una cooperativa, algunas no van a nacer nada más de vender, sino que tienen que tener alguna instalación, máquinas y cosas de eso. Otra comisión que sea la comisión encargada de la producción y la calidad, porque también tiene que haber control de calidad y tiene que haber quien supervise que produzcan las cosas en tiempo, ¿no? También tiene que haber una comisión de distribución para que ya cuando el producto esté terminado, pues ya se pueda distribuir quizá a tiendas o tianguis o todos los lugares donde van a ser los puntos de venta, ¿no? También una comisión de administración, porque tiene que controlar los ingresos y los egresos. También una comisión de proyectos que sea la encargada de
la educación de los integrantes de las cooperativas y además de ir avanzando en el proyecto de formar la universidad que se comentaba. Y todas estas comisiones juntas o representantes de cada una de las comisiones somos el consejo cooperativo, porque es colectivo, no puede haber un solo coordinador porque cada área tiene sus puntos de vista, ¿verdad? Y todos los comisionados daremos seguimiento y también trataremos de enfrentar los compromisos jurídicos que se vayan presentando. Entonces, es amplio esta situación de un consejo de esa envergadura, no es como una cooperativa nada más, sino como echar a volar un núcleo de cooperativas y estar supervisando que estén funcionando y que no haya impedimento, porque sí, nacen cooperativas continuamente, pero se derrumban muy rápido. Entonces hay que levantar algo muy importante porque es precisamente la columna vertebral y tenemos que sacar adelante esto, pero sí requiere de mucha atención. Bueno, ahí la dejo. Gracias, Andrés. Pues sí, eso que dijiste hay que tenerlo por escrito y empezarlo a documentar, ¿no? Si se hace el consejo, que empiecen a tener los documentos. Nosotros que hicimos la incubadora también tenemos ya una lista de 11 talleres que tendrían que trabajarse siempre para iniciar una cooperativa, incluyendo relaciones humanas, contabilidad, filosofía del cooperativismo, etcétera, ¿no? Cuestiones legales, como dice Roberto, también eso, ¿no? Cuestiones fiscales, contabilidad, financiamiento, hasta cuestiones de mercadeo o marketing. Bueno, le damos la palabra ahora a Sol Carrasco, por favor. Después Marcos Ricardes y Felipe Neri, ya segunda vuelta. Buenas Sol, noches a todos, saludos desde Chihuahua. buenas noches, Pues adelante. ahorita yo analizando los comentarios de todos, pues yo me siento la más ignorante, pues en todos los temas, pero sí me gustaría que, pues no sé, así lo estoy pensando yo, en que todo eso a los coordinadores estatales se nos juntara para darnos un curso de cooperativismo, un curso pues de todos los programas que se están haciendo ahora del registro civil, que nos llamaran y que nos dieran un curso para nosotros también acá, ir integrando los grupos de igual manera que como se va a hacer el nacional. Entonces, como que sí necesitamos capacitación y pues hay gente mucho más capacitada que yo, claro que para esto aquí en Chihuahua, pero pues si ya empecé yo, tengo mucha gente que está mejor capacitada que yo y pudiera tomar también esos cursos. Por ejemplo, tenemos a Luis Álvarez, al licenciado Álvarez, y Sí. él se mantiene con las cooperativas y que Universidad Cooperativa y pues hace muchas cosas de eso. Y ya hicimos nosotros aquí en Chihuahua una cooperativa y pues no ha funcionado porque nosotros, si ustedes allá no se organizan, nosotros acá menos, porque somos bien individualistas. Entonces, pues se batalla mucho, pero pues se tiene que lograr empezar a hacer grupos y sobre todo capacitación. O sea, primero capacitarnos nosotros para poder capacitar. Y estoy de acuerdo, o sea, pues nos arrancamos cuando digan. Estoy en la mejor disposición y pues a todos les mando un abrazo. Que estén Gracias. muy bien. Igualmente, Sol, pues dices que no sabes muchas cosas, pero eres una de las más exitosas emprendedoras que existe en México y particularmente es un orgullo que estés participando en este proyecto de ANA y de la Sociedad del Afecto, porque si alguien ha hecho empresa exitosa autogestiva, pues es Sol Carrasco. Por ahí tenemos su entrevista grabada de cómo nos comentó toda su trabajo que ella desarrolla por ahí. Está bien esto yo Sol, pienso que estas mismas charlas de Ana son como capacitación, pero no está de más pensar en otras capacitaciones. Lo único que a veces me cuesta un poquito de trabajo es que
que yo tuviera que hacer todo eso. Si alguien dijera yo, por ejemplo, Marce cuenta con otra sala de Zoom y si Marce dice, vamos a capacitar con Enrique López a los coordinadores de, estatales del autogobierno o a todos sobre un tema, se podría iniciar. La universidad cooperativa no tiene que instalarse de una vez y para siempre. Se puede iniciar con un tallercito, con una charla y ya después se va dando. Lo único ahí que preocupa en esto de Enrique López, que es nuestro experto en cooperativismo, pues es que él necesita algún tipo de retribución, económica, no muy alta, pero sí algo, porque además lo estaríamos solicitando con cierta frecuencia. Entonces necesitamos irnos teniendo más salas de Zoom para que no solamente dependa de esta sala que hoy estamos utilizando, sino que haya una opción, otra opción y que no tenga yo que necesariamente estar en todo, sino justamente el reto es distribuirnos, ¿no? Y desde luego en lo que yo pueda estar, pues voy a estar. El Entonces, sí, doctor, sí, perdón, perdón que interrumpa. El doctor que es de Michoacán, ahorita lo mencionaron, que nos ha dado ya 2 pláticas. sí, Guadalupe, José Guadalupe. Guadalupe, sí. Él nos pudiera dar un curso de capacitación a los coordinadores y en una sala de Zoom, o sea que Sí, desde luego, no sé si recuerdas, Sol, que aquí acaba de entrar Yasmina. Ella invitó, después de las dos charlas de José Guadalupe Bermúdez, precisamente a un curso de capacitación. No recuerdo si tenía, creo que tenía un pequeño costo también, pero estaba el curso que lo imparte José Guadalupe Bermúdez, digamos que a eso se dedica. Entonces, podríamos enlazar a través de Yasmina con José Guadalupe Bermúdez y en cuanto tenga otra propuesta de capacitación, pues la tomamos y buscamos a ver, pues hacemos la cooperacha como siempre, ¿no? Es decir, a veces si te claro, dicen, ¿sabes qué cuesta, no sé, 200 pesos el curso? Ajá, ¿yo cómo voy a pagar 200 pesos por un curso que aparentemente no necesito? Pues, pero si nos dicen, oigan, hay que cooperar para apoyar al ponente, no, pues yo sí puedo cooperar, ¿sí me entienden? Es diferente sentir que tienes que pagar, a decir, quiero cooperar para que se dé el curso. Entonces podríamos utilizar esa figura, Yasmina, de si le podemos pedir a José Guadalupe Bermúdez un curso, ¿cuánto cobraría? ¿De cuántas horas? Y lo difundimos. Capacitación de qué, en este caso de muchas cosas. Puede ser porque pregunta Tezcatlipoca de qué capacitación. En este caso de cooperativismo, para formar las cooperativas Sol es la coordinadora del autogobierno en Chihuahua, entonces ella está pensando en que ella pudiera replicar allá cosas, pero necesita pues tener los elementos. Igual en el curso que diera José Guadalupe Bermúdez, pues invitamos a todo mundo, incluyendo y especialmente a los coordinadores del autogobierno y así otros temas de capacitación, por ejemplo, lo de Roberto Castro sobre legalidad, pues también podemos exacto. hacer un curso sobre legalidad de las cooperativas o de las asambleas cívicas, como dice él, las asambleas de autogobierno municipal, como decimos nosotros, o comunitarias. En fin, sí se puede hacer mucha capacitación y de hecho esta sería la universidad, que podría empezar con un cursito cada mes o cada mes y medio y luego si pudiera irse haciendo un ciclo cada vez más autosustentable, pues se va creciendo eso, que es la metodología general que estamos desarrollando. Por eso demos resultados, empecemos a hacer cosas y se genera, pues, conforme hay resultados, hay convocatoria, cada vez entra más personas y afortunadamente está ocurriendo, pero todavía a una velocidad lenta. Porque sí, finalmente tenemos una constitución, un proyecto. ¿Quién más tiene otro proyecto? Eso es un resultado. Tenemos los tianguis. Eso es un resultado. O sea, hay cosas. Está también se fundó la República. En fin, estamos causando atención porque estamos haciendo cosas interesantes. Pero claro, nos desesperamos un poco porque estamos apenas empezando a caminar y ya quisiéramos correr, ¿no? O hacer algo más masivo. Pero esta consolidación que nos vamos poniendo de acuerdo, que vamos conociéndonos, va sentando un núcleo de cuadros, de personas con formación, con compromiso, con confianza unos a otros, que eso va dando una solidez y pues yo cada vez tengo más expectativas de nuestro avance, ¿no? Cada vez la página de Facebook registra a los que le llama a ellos clientes potenciales, que son personas que llenan un formulario de la página para decir que les interesa.
y cada vez llegan más y más y más al grado de que no me doy abasto yo para atender esas clientes potenciales que dice Facebook de la página República Federal y Pluricultural de México. Apenas estamos terminando, nos faltan como 25 actas de ciudadanía de la República Federal y Pluricultural de México, son más de 200 y ya nomás nos faltan 25 con el apoyo de Otilio. Y luego estamos proyectando la ley del registro civil, no la tenemos. Está la de Juárez y está el Código Civil actual, pero queremos hacer un proyecto de registro civil y obviamente ahí le vamos a pedir apoyo a nuestros abogados, a Roberto, para que nos digan, porque la idea es obviamente retomar lo valioso que han tenido históricamente las leyes y ver el proyecto que nosotros quisiéramos desarrollar en congruencia con este proyecto de la sociedad del afecto, una sociedad basada en el afecto, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra a Marcos Ricardes por segunda vuelta y luego Felipe Neri. Estamos ahora sí ya en la recta final. Son 8:45, nos quedan 15 minutos. Pedimos pues mayor brevedad en esta última fase del programa. Adelante, Marcos. Sí, gracias, buenas noches. Bueno, quiero pedir de antemano una disculpa, porque no quiero pecar de arrogancia, pero bueno, ahí les va. Yo no fui a la escuela a estudiar por dinero, quiero dejarlo bien en claro. Yo me fui allá, estuve conviviendo con ejidatarios porque anduve jugándole al misionero y entonces vi la gran miseria en mi país. Yo desde que nací con unos pañales que decían Pemex y entonces nunca ha habido en mi vida carencia. Una vez me preguntaron en cuántas empresas he trabajado, pues solamente en Pemex. ¿Sí? Y cuando no me querían meter a trabajar a Pemex, me fui a trabajar al rastro. Y dijeron, no la va a levantar, no va a aguantar. Y cuando ya me iban a dar la planta en el rastro, dijeron, no, vente para acá, te vamos a meter a Pemex. Y a partir de ahí, jamás he trabajado en otra parte. Únicamente como dibujante en una compañía en Dos Bocas, cuando se iba a hacer la planta terminal marítima más grande del mundo, que nada más acabaron con toda la copra en la costa de Paraíso, Tabasco. Bueno, vuelvo a aclarar, yo no fui a estudiar por dinero. El dinero, desde los 6 años, me han venido hasta me cacheteaban mis compañeros por mi inconformidad contra el dinero. Para mí, así como Marx dice que el cáncer de los pueblos es la religión, para mí el dinero es el cáncer de la humanidad. El opio, ¿Sí? decía, no el cáncer. Por eso, el opio, el cáncer de Marx, lo que sea, pero es algo mortal, algo que aniquila a la humanidad. Pues el dinero para mí es lo mismo. Entonces, en el Instituto Politécnico Nacional, cuando estuve estudiando, los maestros nos dijeron algunos, si alguno de ustedes viene por un título para hacer dinero, mejor váyanse y pongan un puesto de tortas a la salida del metro. Ahorita no les van a salir muy buenas, con el tiempo le van a salir muy buenas y ahí sí se van a hacer ricos. Pero aquí solamente van a triunfar los que vengan verdaderamente a estudiar, porque vienen a buscarlos hasta de compañías extranjeras. Es la fuga de cerebros. Bueno, esa es la intención, sí. Luego, en relación a Sol llamarse, quiero señalar lo que he venido señalando mucho en Morena. Villa, como ustedes saben, fue gobernador interino y en sus gestiones de política, Villa no sabía leer ni escribir, pero lo meten a la cárcel. Y cuando lo meten a la cárcel, allá adentro aprende a leer y escribir. Pero antes de que lo metieran a la cárcel, Villa estuvo sentado en la silla presidencial y le Recuerden que dijeron estamos los gringos, en recta final, estamos ajá, en los sí, últimos voy, minutos. voy breve, lo tengo anotado. Y le dijeron los gringos, buenos, y ahora va a ser usted el presidente, pues estaba sentado en la silla presidencial, en Palacio de Gobierno, y dice él, eso se lo dejo a los leyes, a los instruidos, en su lengua indígena. ¿Y qué hizo? Él hizo un banco, hizo una moneda. Él fue el que instituyó los desayunos escolares porque él dijo que la letra con la panza vacía no entra, primero hay que llenar la panza. Y hoy se ha venido abajo. Todavía cuando yo fui niño había desayunos escolares, 20 centavos. Entonces, en relación a eso, Villa hizo muchas cosas que si las hubiera hecho cuando estuvo en la silla presidencial, que ya había agarrado el poder, que ya era el dueño de la nación, y se hubiera aventado el paquete, hubiera hecho cosas muy buenas. Sí, hizo escuelas, ayudó a los maestros, o sea, hizo cosas muy buenas. Quedan Pero él 11 decía que no, minutos. pero él decía que no podía. Eso se lo digo a Sol y a Marce.
Eso se los he venido diciendo en Morena. Y hoy Morena, en sus cursos de formación política, dice que todos y cada uno de los participantes debemos levantar la mano, debemos apuntarnos, debemos ser partícipes, no nada más en presentarnos y aprender, sino en querer tener el deseo por ser parte del Estado de gobierno, por ser diputado, por ser senador, por ser alcalde, por ser cualquier cosa, pero tener un puesto en el gobierno, esa debe de ser nuestra intención. No podemos decir no puedo. Marce me parece la más ideal para coordinar. Ella En no el va a ser autogobierno. la número uno como coordinadora del grupo, del consejo de cooperativismo, no, pero Vaya, sí la que coordina, la que vigila, porque es una persona muy serena, muy centrada y pues también tiene quedan preparación. 10 minutos De ahí, para ajá, todos. de ahí, eso es lo que yo Tenemos, propongo, pero yo no puedo decir a alguien y señalar a alguien, porque lo más importante es que ese alguien levante la mano y tenga el interés y tenga la confianza de que sí puede. ¿Sí? En relación a lo que dice Roberto de la ley, pues eso de las manifestaciones lo dice el artículo 9 constitucional bien claro, que cada mexicano tiene derecho a participar en política de su país. Únicamente el requisito es que sea mexicano y puede hacerlo de forma abierta, en una manifestación en un parque, en una manifestación en una escuela, en la manifestación afuera de su casa, en la calle, donde quiera, de forma pública puede manifestarse su inconformidad o puede manifestar sus intenciones de la participación política dentro de su país. Así está marcado en el 9 constitucional. quedan 9 minutos para todos. Entonces, y por ahí, Marco, te voy a marcar para ver qué podemos hacer con una sala de Zoom. Yo me Ricardes, por comprometo favor, a para el una vez a próximo la lunes. semana Marco hablar Ricardes, por favor, para el próximo lunes. entonces yo me comprometo para hablar de cooperativismo una vez a la semana, pero necesito hablar contigo acerca del Zoom para arreglar eso de una sala. Entonces, Bueno, pues ya lo vemos por ahí, y de forma gratuita, ¿eh? Yo no vine a hacer dinero. Entonces, bueno. en eso Gracias, estamos. Marcos. Sigue Gracias. Felipe Neri cuando nos quedan 9 minutos, Felipe, para 3 personas. Gracias, un minuto nada más. Por ahí les mandé un acta de sociedad cooperativa que firmaríamos el 3 de mayo. Y retomo el artículo 9 de la Constitución de la libre asociación de ciudadanos, no de mexicanos. Los mexicanos son de los que tienen ya su registro, su acta de nacimiento desde los 40 días de nacidos y ellos no pueden participar. Ahí lo dice claramente para ciudadanos. Esa acta la hemos ido consensuando con diferentes personas y la intitulamos, se llama Asamblea General Cívica Permanente del Supremo Consejo de la Etnia Maya de Yucatán, primero y único por usos y costumbres, para constituir una sociedad cooperativa y apegados al artículo 2 constitucional, donde nos dan el derecho de crear nuestras propias instituciones y nuestras propias organizaciones. Entonces, las sociedades cooperativas también van a ser parte del Supremo Consejo de la Etnia Maya. Y la prueba que tenemos ahorita es la primera, que el presidente municipal de Valladolid la estuvo haciendo cansada, ¿sí? Y finalmente le puso su doy fe sin un peso que nos haya costado. Y el problema ahorita que tenemos es en la Secretaría de Economía, que ya todo se centralizó en la Ciudad de México y para aprobar el nombre se tiene que hacer otro rollo. Ya tenemos una semana y se atravesó la Semana Santa, pero ahorita ahí vamos, ese va a ser el ejemplo o el pivote para las otras 99 cooperativas que ya están los grupos formados. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Gracias, Felipe. Muy bien, muy interesante. Sigue Andrés Mejía. Tenemos ahorita 7 minutos para 2 personas. Andrés. Y 1 minuto para que Marce nos comente sobre el tianguis. Andrés no puede abrir su micrófono. Ya. Sí, perdón. Bueno, resulta que se me pasó a comentar que, bueno, hay más de 8,000 cooperativas funcionando en el país y dan mucho empleo también. Entonces no es imposible que exista un buen número de cooperativas, aparte de las que ya están.
pero también no pretender que porque vamos a hacer un consejo de cooperativas, de cooperativismo, vamos a de inmediato poner enormes cooperativas, sino que serían como el método de Francisco, perdón, Peleri, que propone que se empiece por cooperativas pequeñas y se vayan haciendo crecer paulatinamente según se vaya logrando consolidarlas. Esa es otra cosa. También recordar que nueva sociedad, una nueva forma de gobierno, se van a emitir leyes cooperativas diferentes a las actuales, porque hay muchas partes de esas leyes que entorpecen la creación de cooperativas. Entonces, tratar de esas cosas que estorban el cooperativismo, en las nuevas leyes que vamos a generar, ya algunas cosas se vayan avanzando y Sí. superando. Una Entonces, también propuesta sería, después de la ley del registro civil, seguir con la Ley Nacional de Cooperativas, ¿no? exactamente, La nueva. que el consejo cooperativista empezaría a elaborar. De acuerdo. Muy Sí. bien. Gracias, Andrés. Entonces, Pues nos quedan 5 minutos para Eliseo Jiménez y para Marce para que nos comente de cómo estuvo el tianguis ayer. Eliseo. Sí, miren, como experiencia en las cooperativas, les recuerdo que ya se intentó formalizar el COCOCO, que es el Consejo Coordinador Cooperativo, y ahí ya estaba muy avanzado y no sé qué les pasó a los compañeros, porque por falta de dinero, según, siempre se cubrió ahí. Hubo un compañero que dio 10,000 pesos, creo hasta 20,000, para que todo mundo participara y que se dieran los talleres y que se formalizara una cooperativa de buen sentido, de compañeros, no de negociantes. Y se utilizó eso medio mal, porque hay compañeros ahorita que se les facilitó 3,000, 5,000, o una compañera que se le facilitaron casi hasta 10,000 pesos y no los han regresado. Y Pero todo acá no hay mundo, préstamo. todo mundo dijo que no era para hacer negocio, pero tal parece que ellos hicieron negocio y la gente que seguimos en la cooperativa, y nada más en 2 minutos les voy a platicar. En una cooperativa yo que estoy de hace 10 años, sí, que se llama el Multiforo, el Clandestino de Participación Social. Y ahí nos involucramos en hacer tocadas de rock, tocadas de punk, y resulta que ahí la gente es más comprometida, que hasta hoy hay un festival que se llama Punkitud. Y en ese Punkitud todo mundo colabora en la formación, la organización del festival y en la contratación de los grupos, que todo mundo gane algo. Ese es cooperativismo, porque las demás cooperativas no nada más van a ver, la mayoría van a ver quién se descuida y quién les facilita el dinero, y para que paguen es complicadísimo. Entonces, yo una propuesta que hago muy en firme es que para que se haga una cooperativa, empezar, pero todos los que quieran participar, que cada mes, no es muy gravoso, que cada mes pongan 100 pesos con destino para la cooperativa, de lo que se quiera utilizar. Y esa es voluntad. Lo demás, nada más son puros cuentos. Que se vea acción. Es que si no hay acción de colaboración y participación, es muy difícil. Es muy difícil porque, como dijo el compañero Ricarte, ¿no? Cuando la gente ve dinero y lo ven por negocio, ya estuvo perdido, ¿no? Porque luego los abogados que uno invita se transforman en abogánsters y no dejan que avancen las cooperativas. Yo tengo mucho rollo, pero ahorita ahí dejo mi comentario para que platique Marce. Gracias por su atención. Gracias, Eliseo. Efectivamente, existió o ha existido el Consejo Coordinador Cooperativo que estaba pues muy impulsado por José María Rivas Manzanilla. José María ha estado con nosotros hasta todo el tiempo. Ahorita debe tener José María alrededor de 88 años, más o menos 87, 88 años,
y ya no se ha podido, creo yo, presentar, enlazar en estas charlas, pero él es un baluarte histórico para este movimiento, lo mismo que Jesús Amosurrutia, que también él de hecho ha escrito algunas cosas, y había otros compañeros, entre los que estaba Eliseo Jiménez, estaba también Humberto Pérez, y estaba también este compañero José Sánchez, el que Sí, cantaba. Yo creo que habría que retomarlos eso, porque ahí se quedó sembrado algo, pero con la ausencia de José María y además se nos murió Luis Bautista, que pareciera ser el relevo que iba a ser de José María y falleció antes que él. Entonces, bueno, José María está vivo, pero Luis Bautista murió por ahí por 2017, 2018 y pues como que eso diluyó este esfuerzo del Consejo Clientelar Cooperativo y luego vino la pandemia y más, ¿no? Pero ese esfuerzo se tendría que retomar, como bien dice Eliseo. En fin, vamos a terminar esta charla, son las 9 en punto. Le pedimos a Marce una semblanza de lo que fue ayer el Tianguis. Sí. ¿Número qué? ¿Tianguis qué? Fue el 10º tianguis. Sí, Ujú. sí, doctor. Pues fue se los voy a decir muy breve. Fue un tianguis muy exitoso para mí. Se inscribieron 11 participantes, fueron 8. De los 8, pues fue el hijo de Raúl Rodríguez, el oculista, hizo muchos exámenes, le pidieron muchos exámenes de lentes, creo que le fue muy bien. Fueron 2 jovencitas que hacen galletas, repostería, también les fue muy bien, llevaban unas bebidas muy ricas, muy frescas, llevaron bueno, aceites, iba una familia entera, sus 2 niñas chiquitas, una bebé, también les fue muy bien. Y como yo me alié con 2 organizaciones, una que se llama Comunidad Nueva, que hacen tianguis hacen sábados de trueque, y esta chica pues conoce a muchas proyectos culturales, pues no sé si vieron los videos, fueron un grupo que baila danzas polinesias, tailandesas, hawaianas, bueno, bailaron muchísimo, después llegó un grupo que tocaba excelente y estuvo una cantante, compositora, que se llama Ana Pizarro, también cantó como 6 o 7 canciones, o sea, la verdad es que nos fue muy bien, a los vendedores les fue también muy bien. Este, Excelente. sí, la verdad es que, digo, yo no esperaba que nos fuera tan bien, la verdad, salí Claro. muy contenta, muy Más un satisfecha. domingo de Semana Santa, ¿no? Exacto, fue un sábado, Sábado sábado, sí, de fue gloria. sábado de gloria, pero a pesar de todo, la verdad es que nos fue súper bien. Yo creo que para mí el primer tianguis fue muy bueno y y pues ya me están pidiendo, ya me están preguntando que cuándo es el próximo. Así es que pues ahí tenemos varias opciones. Tenemos Vito Alessio Robles, tenemos el Árbol de la Noche Victoriosa. Me están invitando a dar una plática a Linda Vista, una persona que está interesada en la Sociedad del Afecto. Hay opciones de hacerlo en los edificios de Tlatelolco. En el centro hay un como auditorio y me están proponiendo hacer uno ahí, al aire libre. Sería muy buena idea porque pues los vecinos de los edificios de Tlatelolco pues conocerían, ¿no?, lo que es la Sociedad del Afecto. Entonces pues ya estamos trabajando en el próximo, pero todos salieron muy, muy contentos, nos fue muy bien. Nosotros tenemos la Asamblea Popular de la Sociedad del Afecto el 18 de mayo en Sí, Toluca. Y ahí exacto. esperemos que esté Isael Garrido, que es el coordinador del Estado, del autogobierno del Estado de México. Le vamos a pedir que nos acompañe y que diga unas palabras sobre el autogobierno en el Estado de México. Excelente. Estamos reuniendo, pues vamos avanzando y yo creo que Sí, la compañera Marce y los tianguistas que estuvieron este sábado ahí, pues se merecen un reconocimiento, un aplauso de todos nosotros y sí. pues una Gracias, doctor. emoción para seguir adelante, ¿no? Muchas Gracias. gracias, Marce, y con Sí, eso pues gracias. terminaríamos este charlando con Ana número 66 y nos vemos para la próxima semana con la lucha de los trabajadores, democracia sindical y Gracias. cooperativismo. Gracias. Felicidades, Marce.
Muchas gracias, Sol. gracias y la verdad me da Gracias. mucho gusto. Abrazos a Gracias. todos, buenas noches. Buenas noches, Sol. Hasta Buenas luego. Con esto noches. terminamos. Muchas gracias por su Gracias. participación. Buenas Gracias, noches. Nos doctor. vemos el 18 allá en Claro Toluca. que sí. Noches. Buenas noches, Misael.